El Congreso Aragonés de Atención Primaria, el más antiguo de Aragón, dedicado a la medicina familiar, ha celebrado su 25º aniversario. Un año más, este tradicional encuentro ha reunido a más de 300 profesionales y se ha convertido a lo largo de estas jornadas en el punto de mira sanitario de toda la comunidad autónoma. El Congreso arrancó con la presencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, encargado por primera vez de inaugurar este encuentro. La actual situación del mapa sanitario de Aragón y el gasto en sanidad han centrado la presentación de este foro tan especial. Para llegar a un sistema sostenible habría que empezar por llegar a un equilibrio entre deberes y derechos por parte de la clase dirigente, a continuación por parte del usuario y a continuación por parte de los trabajadores, que somos nosotros. Por otro lado, hay que fomentar el autocuidado, es decir, que papá Estado no es responsable de mi salud, soy yo el responsable de mi salud. Y en tercer lugar, desmedicalizar toda la problemática social. Todos los problemas sociales están repercutiendo en la consulta médica. A partir de ahí llegaríamos a un sistema sostenible donde la atención primaria fuera la puerta de entrada y la que definiera el circuito a seguir por el paciente. Quien quisiera salirse de ese circuito, pues tendrá que asumir el coste que eso supone. La formación continuada de los profesionales, mejorar la inestabilidad en los puestos de trabajo temporales, aumentar la motivación de los médicos o la resolución del problema de las listas de espera han sido algunas de las medidas propuestas por el presidente de FASAMED, Leandro Catalán, para mejorar la calidad asistencial y la situación laboral de los trabajadores que integran la plantilla del Servicio Sanitario de Aragón. Bien, en la mesa de debate profesional que se estableció sobre las líneas de actuación de la atención primaria, ha quedado reflejado de que hay un estancamiento de la atención primaria en Aragón, hay una desmotivación de los profesionales, indudablemente por los recortes salariales que han sufrido y por la pasividad de la Administración en implantar nuevas fórmulas de gestión, y se hace necesario revisar el mapa sanitario, adecuarlo a la realidad del 2011, considerando que hay que incrementar el presupuesto destinado a la atención primaria, ya que los profesionales están dando un mayor servicio a la población y que se ha visto incrementada en los últimos años pues más de un 10%, con los mismos medios que teníamos hace 10 años. En esta ocasión, el acto profesional se ha centrado en la creación de un nuevo proyecto sanitario para atención primaria en Aragón. Un año más, el Congreso Aragonés de Atención Primaria ha contado con la estrecha colaboración de algunos de los principales laboratorios farmacéuticos que han participado en el encuentro, asesorando y haciendo demostraciones de sus productos. La colaboración de los laboratorios es siempre fundamental para el desarrollo de este congreso. Ellos se han esforzado de una manera muy importante y de esta manera hemos podido desarrollar todas las ponencias técnicas y todos los talleres que se han dado de formación en el congreso. Además de un elevado número de comunicaciones y pósters, los profesionales sanitarios han podido asistir a los talleres, algunos de ellos teatralizados y multidisciplinares, en los que se ha abordado de manera didáctica diversos temas sanitarios y a las diferentes aulas formativas impartidas por expertos profesionales. Asimismo, las acompañantes de los congresistas han podido participar en diferentes actividades y también ha habido algunos momentos para el ocio. En este congreso han tenido una gran aceptación tanto los talleres eminentemente prácticos como las aulas formativas dirigidas más a los residentes, como la mesa redonda, que ha tratado el tema más prevalente de las cardiopatías que tenemos, como es la fibrilación auricular. Y para clausurar el Congreso Aragonés de Atención Primaria, el periodista y director de cine Luis Alegre ha impartido la conferencia Médicos de Cine, ha cerrado este encuentro que un año más ha vuelto a superar todas las expectativas de asistencia. A mí me gustaría definir este congreso como el de la colaboración entre las sociedades científicas de atención primaria y de medicina de urgencias y emergencias y los sindicatos profesionales de atención primaria, sino en lo que respecta a la organización del Congreso, sí en lo que es la elaboración del programa científico. Nos gustaría que este fuera el camino a seguir para poder
organizar dentro de unos años un congreso unificado de lo que es toda la atención primaria. A lo largo de un cuarto de siglo, cerca de 9.000 participantes de Aragón y de numerosas comunidades autónomas y alrededor de 1 millar de ponentes han asistido a la celebración anual del Congreso Aragonés de Atención Primaria. Los asistentes valoran positivamente esta cita y la trayectoria de los 25 años. Poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente para todo Aragón y para todos los médicos de Aragón. Al principio eran solo los médicos rurales y poco a poco nos hemos ido incorporando los médicos de familia y también los residentes. Cada vez tiene más aceptación, cada vez hay más comunicaciones, cada vez tiene más entidad. Yo creo que es importante. Es un punto de encuentro para todos los médicos y ya digo, es un referente. Cada día nos va gustando más porque siempre hay más cosas que hacer aparte de la labor sindical que siempre cuando viene nuestro consejero hacemos las reivindicaciones actuales y vamos solicitando cosas que poco a poco vamos consiguiendo. Es muy completo porque realizamos muchos talleres, hay charlas, conferencias y además ponemos al día lo que ha pasado durante el año en cuanto a temas laborales, fundamentalmente. Por eso es un congreso muy completo y que es conveniente realizar. Somos residentes del primer año, es el primer año que venimos, pero hasta ahora todo bien. En todo lo que hemos participado nos gustó y bien, tenemos además una comunicación esta tarde y bueno, nos parece todo muy interesante y el próximo año pues estaremos presentes. Este tradicional encuentro ha sido y será fundamental para el avance y el progreso de la sanidad aragonesa.